Saludos, mi nombre es Marco Alejandro Marcano y para este video en conjunto con mis compañeros vamos a estar hablando sobre lo que es la terapia cognitiva de Beck para el tratamiento del trastorno depresivo mayor o depresión. Cómo nosotros como psicólogos podemos estructurar una sesión o podemos tener una sesión inicial, cómo podemos desarrollar un programa de terapia cognitiva para el tratamiento de la depresión. Bueno, de manera introductoria, recordando lo que había planteado en su momento Beck sobre lo que es la terapia cognitiva, donde entendemos que los pensamientos son una parte principal e importante que afecta lo que es nuestra percepción del mundo, afecta nuestra percepción de nosotros mismos y afecta nuestra percepción del futuro. Este tipo de conceptos son muy importantes porque las personas con depresión tienden a percibirse a sí mismas de una manera negativa. Esto lo vamos a llamar nosotros como cogniciones negativas, y estas cogniciones negativas son de suma importancia. ¿Por qué? Porque estos pensamientos conllevan a esquemas y estructuras como creencias que nos influencian de muchas maneras en nuestro comportamiento diario. Afectan en cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos, cómo percibimos las cosas que hacemos, cómo percibimos el mundo y las cosas que haremos en un futuro, nuestros planes. Esto afecta nuestra motivación, afecta cómo nos sentimos emocionalmente, cómo nos sentimos con nosotros, cómo nos sentimos con los demás, cómo nos relacionamos con los demás. Por eso es importante que un psicólogo esté capacitado para tratar este tipo de trastornos. Ahora, desde dentro de la terapia cognitiva, ¿cómo nosotros podemos utilizar las herramientas que nos aporta Beck para nosotros poder planificar una serie de sesiones para este tratamiento? Bueno, mi compañera Ángela va a comenzar a explicar cómo se estructuran las sesiones dentro de la terapia cognitiva. Estructura de la sesión terapéutica. Es importante cumplir con una serie de pautas específicas cuando se está tratando casos en donde los pacientes tienen depresión. La primera de ellas es conocer cuál es el paradigma personal del paciente. Con paradigma se hace referencia a un conjunto de creencias, de supuestos o de premisas acerca de la realidad que son compartidas por la comunidad científica y asumidas como verdades absolutas, pues estas fueron comprobadas. Para que puedan darse ajustes o cambios en estos paradigmas, deben presentarse anomalías. Las anomalías son fenómenos o hechos que no puedan ser explicados por estos paradigmas. ¿Qué ocurre en este caso? Pues las anomalías van a requerir ser exploradas durante cierto tiempo, de manera de que se pueda ajustar o adaptar estos paradigmas para que puedan explicar las anomalías. Una vez que el paradigma logra explicar todos los fenómenos de la naturaleza, incluyendo estas anomalías, pues se dice que ha ocurrido una revolución científica o un cambio de paradigma. Esto implica entonces que la ciencia comienza a ver a la naturaleza de una forma diferente. Esto también se refleja cuando se tratan pacientes con conductas depresivas, porque los paradigmas personales serían esas creencias, supuestos o premisas que el paciente tiene acerca de sí mismo, acerca de su entorno o del futuro, que son negativas. De hecho, cuando el paciente se presenta ante el terapeuta, tiende a hacerlo con etiquetas de que se considera inútil, se considera un fracasado, un incompetente, una persona antipática. Otra de las características que se pueden encontrar con estos pacientes es que se basan en dos fuentes de datos. Una son los eventos del pasado, que le ayudan a validar los paradigmas personales, y otras que los eventos actuales los interpretan de forma que se ajusten a los paradigmas personales que son negativos. En este sentido es que se le recomienda a los terapeutas que no se confronte de forma inmediata a los pacientes cuando comiencen a dar muestras de estos paradigmas personales negativos. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden sentirse confundidos o interpretar que su terapeuta es un adversario en lugar de verlo como un colaborador o guía. En lugar de eso, el terapeuta debe enfocarse en trabajar en fortalecer la alianza terapéutica, porque así podrá recabar mayor información acerca de hechos del pasado en donde el paciente haya tenido logros o haya sido reforzado socialmente.
Y de esta forma pues se confirma que estos paradigmas personales no tienen validez externa, es decir, las personas que están alrededor del paciente no tienen esas consideraciones o esas creencias negativas acerca de él. Entonces, lo que estaría manteniendo este paradigma personal es la validez interna. Es decir, para el paciente esta es una verdad, pero solamente para él. ¿Qué se hace en estos casos? Pues la intervención básicamente es seguir recabando datos adicionales acerca de la historia del paciente, que el paciente haga un registro de los pensamientos negativos que tiene de sí mismo, porque se concluye que básicamente el paciente va, una vez que presente su caso y que se sienta comprendido, es cuando va a comenzar a mostrar disposición para refutar estas ideas o creencias negativas que tiene de sí mismo. Es decir, es donde va a someter a prueba la validez interna de su paradigma personal. Segunda pauta, evitar etiquetar al paciente o hacer juicios de valor. El terapeuta debe ver al paciente como una persona que está atravesando un problema específico, que está manteniendo unas creencias irracionales y que es funcional en distintas áreas y que en solo unas pocas áreas pues está presentando algunas limitaciones producto de la misma depresión. No considerar que el paciente es irracional o anormal. De hecho, se sugiere a los terapeutas que no hagan uso de una jerga profesional que sea despectiva. Entre esas se encuentra calificar al paciente como pasivo, agresivo, como masoquista, neurótico o histérico, porque estas etiquetas influyen en las actitudes que el terapeuta tiene hacia el paciente y las actitudes que el paciente tiene hacia sí mismo. Si se presentan pensamientos negativos crónicos, si el paciente pareciera mostrar pasividad, dependencia, básicamente como una resistencia, que no está asistiendo puntualmente a las consultas o que no está haciendo las tareas para la casa, el terapeuta no debe asumir que esto es producto de que él no quiere cooperar y no quiere estar mejor, porque de hecho, si dependiera del paciente, pues él no quisiera estar en una posición de dependencia o de pasividad. Realmente el terapeuta debe considerar que estas conductas regresivas tienen una base en la cognición negativa, y por eso es allí donde debe enfocarse en identificar cuál es esta condición negativa que está generando la conducta regresiva. Y por supuesto tener claro que las cogniciones negativas son un componente de la depresión y no una característica inherente al paciente. Ajustar el nivel de actividad y estructurarlo a las necesidades del paciente. Los pacientes con depresión tienden a tener dificultades para concentrarse y también para identificar problemas. Esto los hace sentirse abrumados y que refuercen las creencias de inutilidad o incompetencia. Cuando hay pausas o hay silencios durante la terapia, como claramente estos pacientes pues vienen por estas distorsiones cognitivas, ellos también tienden a interpretar de forma irracional estas pausas o silencios, considerando que el terapeuta puede estar rechazándolo o que estas son evidencias de que no van a mejorar. Entonces esto lo que hace es reforzar las creencias negativas que tienen de sí mismos. Es por esto que la terapia cognitiva procura que el terapeuta sea activo, que sea directivo y que sea estructurado, de modo que pueda conducir o guiar al paciente a los objetivos terapéuticos. También, pues cuando se inicia la terapia, se procura que el terapeuta sea más activo para poder hacer preguntas específicas o puntuales que faciliten las respuestas del paciente. Pero cuando ya hay mejoría del paciente, el terapeuta debe disminuir la actividad de manera que el paciente pueda sentir mayor control de su proceso terapéutico. Es importante saber que es una competencia que requiere de experiencia y de mucha destreza poder identificar cuáles son las necesidades del paciente y cuáles son las reacciones que está teniendo, para así poder hacer los ajustes necesarios y mantener un equilibrio, saber cuándo hay que incrementar la actividad o la estructura y cuándo hay que reducirla. También es importante considerar que
las dificultades que tienen los pacientes para poder interpretar la realidad correctamente puede conllevar a que hagan interpretaciones erróneas en la consulta, y por eso es importante que los terapeutas de forma regular pues verifiquen cuáles son las creencias que tienen los pacientes acerca de la dinámica que se da en terapia, para que pueda entonces hacerse una modificación de estos sesgos en caso de haberlo, y así evitar malos entendidos. Ajustar el nivel de actividad y estructurarlo a las necesidades del paciente. Los pacientes con depresión tienden a tener dificultades para concentrarse y también para identificar problemas. Esto lo hace sentirse abrumados y que refuercen las creencias de inutilidad o incompetencia. Cuando hay pausas o hay silencios durante la terapia, como claramente estos pacientes pues vienen por estas distorsiones cognitivas, ellos también tienden a interpretar de forma irracional estas pausas o silencios, considerando que el terapeuta puede estar rechazándolo o que estas son evidencias de que no van a mejorar. Entonces esto lo que hace es reforzar las creencias negativas que tienen de sí mismo. Es por esto que la terapia cognitiva procura que el terapeuta sea activo, que sea directivo, que sea estructurado, de modo que pueda conducir o guiar al paciente a los objetivos terapéuticos. También, pues cuando se inicia la terapia, se procura que el terapeuta sea más activo para poder hacer preguntas específicas o puntuales que faciliten las respuestas del paciente. Pero cuando ya hay mejoría del paciente, el terapeuta debe disminuir la actividad de manera que el paciente pueda sentir mayor control de su proceso terapéutico. Es importante saber que es una competencia que requiere de experiencia y de mucha destreza poder identificar cuáles son las necesidades del paciente y cuáles son las reacciones que está teniendo, para así poder hacer los ajustes necesarios y mantener un equilibrio, saber cuándo hay que incrementar la actividad o la estructura y cuándo hay que reducirla. También es importante considerar que las dificultades que tienen los pacientes para poder interpretar la realidad correctamente puede conllevar a que hagan interpretaciones erróneas en la consulta, y por eso es importante que los terapeutas de forma regular pues verifiquen cuáles son las creencias que tienen los pacientes acerca de la dinámica que se da en terapia, para que pueda entonces hacerse una modificación de estos sesgos en caso de haberlo, y así evitar malos entendidos. Emplear el método de hacer preguntas en lugar de discutir o sermonear. Esto implica realizar preguntas oportunas y bien cuidadas para ayudar a los pacientes a que consideren con mayor profundidad ciertos temas, decisiones o ideas. Asimismo, realizar preguntas permite que los pensamientos de los pacientes puedan ser más abiertos y permite entonces contrastarlo con una información o experiencia, ya sea actual o pasada. Hay que tener cuidado al momento de realizar las preguntas, porque estas siguen el propósito de hallar contradicciones en el discurso del paciente, y esto puede hacer que piense que está siendo atacado o que está siendo interrogado. Por último, pues es importante que las preguntas tengan como un límite prefijado, de manera de que no sean demasiadas al punto de que el paciente desarrolle como una respuesta de defensa, en este caso respondiendo a aquello que cree que el terapeuta espera escuchar. Emplear el método de hacer preguntas en lugar de discutir o sermonear. Esto implica realizar preguntas oportunas y bien cuidadas para ayudar a los pacientes a que consideren con mayor profundidad ciertos temas, decisiones o ideas. Asimismo, realizar preguntas permite que los pensamientos de los pacientes puedan ser más abiertos y permite entonces contrastarlo con una información o experiencia, ya sea actual o pasada. Hay que tener cuidado
al momento de realizar las preguntas, porque estas siguen el propósito de hallar contradicciones en el discurso del paciente, y esto puede hacer que piense que está siendo atacado o que está siendo interrogado. Por último, pues es importante que las preguntas tengan como un límite prefijado, de manera de que no sean demasiadas al punto de que el paciente desarrolle una respuesta de defensa, en este caso respondiendo aquello que cree que el terapeuta espera escuchar. Emplear el humor con prudencia y sensatez. En la terapia cognitiva, el humor puede ser de mucha utilidad cuando le permite al paciente considerar sus cogniciones de una forma objetiva y sin que se sienta ridiculizado. Además de esto, exagerar las cogniciones del paciente puede revelar la irracionalidad de las mismas, y claro, el paciente puede reírse por notar las incongruencias de estas creencias. Lo importante es que a partir de allí pues busque esas alternativas a estas cogniciones, donde básicamente el terapeuta pues no tendría que hacer algún tipo de intervención, porque él mismo se moviliza a hacer los cambios necesarios. Otros aspectos importantes a considerar es que no todos los terapeutas pues tienen un humor que sea adecuado y que sea espontáneo, que es importante que cuando se utilice el humor dentro de las sesiones, garantizar que este sea interpretado de forma positiva por el paciente, para así evitar malos entendidos, y tener muy claro que el terapeuta puede reírse junto con el paciente, pero jamás del paciente, porque por supuesto esto afectaría la relación terapéutica. La estructura formal de la terapia cognitiva inicia con preparar al paciente la terapia cognitiva. Esto se da en dos elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con preparar al paciente en cuanto a que comprenda la naturaleza y el funcionamiento de la terapia cognitiva. Generalmente ocurre entre la primera y la segunda sesión, se presenta el plan general de funcionamiento de la terapia cognitiva, se define y se ejemplifica las que son las cogniciones y los pensamientos automáticos, y se describe la relación entre los pensamientos y los sentimientos. El segundo elemento tiene que ver con preparar al paciente para las fluctuaciones en los niveles de intensidad de su estado de ánimo. Por una parte están los pacientes que tienen altas expectativas de mejoría y que se sienten frustrados y decepcionados al no alcanzarlas de forma inmediata. Y por otra parte están los pacientes que tienen un pesimismo patológico y que han estado intentando constantemente distintos tratamientos para mejorar, pero no lo han alcanzado, lo que hace que mantengan creencias de que la terapia no va a dar resultado, y en caso de dar resultado, pues estos no se van a mantener en el tiempo. Por supuesto, son contraproducentes con el proceso terapéutico. Formular un plan de terapia para cada sesión. El plan de terapia se basa en los objetivos de la terapia cognitiva, que son eliminar los síntomas depresivos y prevenir las recaídas, pues en este caso enseñando a los pacientes tanto identificar como modificar los pensamientos distorsionados. Esto se hace a través del desarrollo de habilidades específicas, como son evaluar de forma realista la situación, considerar todos los datos que tienen disponibles y por supuesto generando explicaciones alternativas. Lo importante de estos planes es que persiguen también un objetivo a largo plazo, que se conocen como maduración, y es que el paciente esté dotado de técnicas de resolución de problemas con los cuales pueda identificar, evaluar y resolver distintos problemas de forma objetiva y sistemática, asimismo que tenga habilidades de afrontamiento de distintas situaciones, habilidades sociales, porque en última se persigue que el paciente no solamente reduzca el malestar emocional, sino que añada las habilidades aparte de su repertorio para que pueda utilizarlas a lo largo de su vida. Establecer la agenda al inicio de la sesión. Como el tiempo en terapia es corto, es indispensable que este tiempo se organice y se distribuya de una forma racional para usarlo de forma eficiente. Es por esto que
Si bien el terapeuta puede ser un guía experto que elabora el plan y tiene un mapa y unos instrumentos, pues realmente debe garantizar o asegurar que el paciente quiera seguir este plan. Para eso se establece la agenda. Se hace al inicio de todas las sesiones en donde se aborda las experiencias que ha tenido el paciente intersesión, cuál es el feedback que tiene desde la última sesión y se establecen los objetivos que se van a trabajar en la sesión actual. Los temas se formulan de manera concreta, se establecen tareas específicas y se da prioridad al análisis de los pensamientos distorsionados y, por supuesto, su reinterpretación. Además de ello, el paciente terapeuta acuerdan la manera en la que van a trabajar estas técnicas, ya sea con roleplay o ya sea con la repetición de pensamiento. Es importante tomar en cuenta que para la elaboración de esta agenda pues influyen ciertos factores como lo son la fase de la terapia, el proceso del paciente, si en ese momento el paciente está atravesando un momento muy intenso de la depresión, si quedaron temas pendientes de sesiones previas o el paciente tiene reacciones diferidas y las puede estar experimentando en ese momento. Por tanto, la agenda es flexible y prioriza los temas que sean más urgentes, como por ejemplo una crisis aguda. Formular y comprobar hipótesis concretas. El terapeuta crea un modelo de varias hipótesis, las cuales están basadas en respuestas que ha dado el paciente. Una vez que el terapeuta tiene estas hipótesis que considera que son razonables, debe comprobarlas pues en el paciente. Para tal fin, le solicita al paciente que dé opiniones acerca de la adecuación de las mismas y que trabajen conjuntamente para modificarlas y así aumentar la aplicación de estas hipótesis a contextos específicos del paciente. Más adelante, el paciente lleva a cabo una prueba de estas hipótesis en su vida diaria, tal como si se tratara de un experimento. Elicitar el feedback del paciente. La terapia cognitiva es indispensable que el paciente y el terapeuta trabajen de forma coordinada para evaluar los pensamientos, formular las hipótesis y hacer los experimentos en la vida diaria del paciente. Por esto, al iniciar y al finalizar las sesiones, el terapeuta debe elicitar el feedback del paciente de modo que pueda conocer cuáles son los pensamientos recientes del paciente, cuáles son también sus señales no verbales o sus reacciones y de esta manera pueda ajustar la intervención a las necesidades del paciente. Cabe decir que cuando se trabaja con pacientes que tienen conductas depresivas es indispensable elicitar el feedback porque esto fortalece la relación terapéutica y le da más confianza al paciente para poder hablar acerca de sus sentimientos sin tener temor a que puedan rechazarlo. Además de esto, permite solucionar malos entendidos y poder evaluar reacciones emocionales que sean significativas. Resúmenes intercalados. Los resúmenes son muy importantes porque le permiten al terapeuta confirmar si tanto él como el paciente están en la misma sintonía. De hecho, se sugiere que en la primera sesión el terapeuta realice un resumen de lo que diga el paciente y que le pida su opinión sobre si el resumen que dio es preciso. Asimismo, que en las sesiones sucesivas el terapeuta parafrasee lo dicho por el paciente para asegurar que ha entendido correctamente. Además de esto, a medida que avanza la sesión terapéutica, el paciente adquiere mayor responsabilidad, por tanto se le puede solicitar al paciente que haga un resumen en sus propias palabras de lo que ha entendido o lo que se ha abordado durante la sesión. En las sesiones generalmente hay 3 momentos en los que se hacen estos resúmenes. El primero de ellos sería el establecer la agenda con los temas a tratar, el segundo hacia la mitad para repasar lo discutido hasta el momento y el tercero ya es el final, incluyendo los puntos más importantes que se le puede asignar específicamente al paciente.
Se ha demostrado que los resúmenes y los feedbacks son sumamente importantes para fortalecer la alianza terapéutica y para fomentar tanto la empatía como la aceptación. Contar con la participación de personas significativas. Se puede incluir un familiar o un amigo cercano en la terapia para aumentar su efectividad. El terapeuta evaluará cuándo es el momento oportuno para realizar la entrevista a esta persona, que generalmente es después de que ya tuvo las primeras sesiones con el paciente, a menos que haya razones para no hacerlo. También en estas entrevistas se puede obtener muchísima información acerca del paciente con respecto a cómo son sus conductas depresivas, cómo están afectando las distintas áreas de funcionamiento estas conductas, o se ha tenido historial de intento de suicidio, entre otras informaciones. Al mismo tiempo, el terapeuta aprovecha para explicarle acerca de lo que es el funcionamiento general de la terapia a esta persona significativa, de manera que se implique o sea una red de apoyo o alguien que refuerce al paciente una vez que logre hacer las tareas para la casa, llegar a forma oportuna o vaya avanzando en el proceso terapéutico. También es importante que sirve para que el terapeuta examine si hay conductas contraproducentes, es decir, si hay sobreprotección o hay críticas por parte de estos familiares, los cuales puedan incidir en el origen y mantenimiento de la depresión. Utilizar técnicas auxiliares. Los terapeutas pueden utilizar gran variedad de recursos para potenciar el impacto entre las sesiones. Un método eficaz es utilizar las grabaciones de las sesiones entre los encuentros, siempre que esto no sea contraproducente, para que el paciente pueda revisar los temas tratados y pueda corregir las condiciones disfuncionales. Asimismo, se puede utilizar grabaciones de video para que el paciente observe patrones de comportamiento desadaptativo y se oriente a buscarlo y corregirlo. Además de esto, se puede utilizar grabaciones que sean dirigidas exclusivamente a técnicas terapéuticas, como son identificar y responder ante pensamientos automáticos negativos. De esta forma, pues se ayuda a que el paciente vaya practicando estas habilidades entre sesiones. Una vez hemos entendido cómo funciona la estructura de la terapia cognitiva, podemos aproximarnos a lo que para nosotros sería la sesión inicial del paciente. ¿Cómo nosotros podemos planificar esta primera sesión? Bueno, es muy importante tener en cuenta que la primera sesión o cuando el paciente llega por primera vez hacia nosotros no tenemos conocimiento sobre el motivo de consulta que lleva a la persona a buscar terapia psicológica. Entonces, una de las cosas principales que nosotros tenemos que tener presente es al momento de conocer a esta nueva persona, es hacer una buena alianza terapéutica o por lo menos tener un inicio lo suficientemente empático y entendible, puesto que la primera sesión de terapia siempre tú te estás aproximando a una persona que es totalmente desconocida para ti y es un momento donde tú abres o expones muchas situaciones o problemas que son muy personales e íntimos para la persona. Entonces se tiene que establecer como este inicio cálido y amable con esta persona que recientemente estamos conociendo, previo a hacerle una pregunta muy importante, que es ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué usted está asistiendo a terapia psicológica o a terapia cognitiva en este caso? Para poder nosotros saber cuál es el motivo o cuál es el caso de la persona. Ya una vez nosotros tenemos en cuenta o sabemos más o menos por dónde se dirige el motivo y el problema por el que la persona asistió a consulta, e identificamos que tiene patrones o conductas, pensamientos que se orientan hacia la depresión, nosotros para poder llegar a saber o tener el diagnóstico como tal de que la persona tiene depresión o trastorno depresivo mayor, nosotros tenemos que hacer una recogida de información. Y en esta recogida de información nosotros vamos a obtener los datos más relevantes sobre qué piensa la persona, qué hace la persona y cómo responde fisiológicamente ante distintos eventos del entorno. Ya una vez nosotros hemos realizado nuestras primeras preguntas y hemos establecido nuestros primeros pasos para poder realizar una alianza terapéutica con el paciente,
y ya conocemos lo que es el motivo de consulta y logramos hacer diversas preguntas para poder conocer un poco más sobre cómo es este motivo de consulta, es importante hacer lo que es una recolección de información relevante. Ahora, ¿cuáles son estos aspectos relevantes que nosotros vamos a tener que preguntar durante la primera sesión? Bueno, posiblemente no podamos preguntarlos todos en una sesión, sobre todo si es de 45 minutos, porque bueno, son muchos datos que nosotros tenemos que recolectar y bueno, dentro de esta información que vamos a recolectar también hay datos importantes de diagnóstico, que ese es uno de los aspectos importantes que nosotros vamos a recolectar dentro de nuestra primera sesión, que es la información para el diagnóstico. Ahora, ¿qué es esta información para el diagnóstico? Bueno, puede que a nosotros ya llegue una persona a consulta que ya haya pasado por un periodo de diagnóstico, es decir, esta persona ya ha sido evaluada, ya sea por otro psicólogo o por un psiquiatra, y esta persona ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor o algo parecido. Ya esa es una información sumamente importante para nosotros porque nos arroja información sobre nuestro propio tratamiento, que eso es lo que hemos estado hablando durante todo el video. Porque puede que la persona no tenga depresión o no, pero si ya la persona ya está diagnosticada, ya nosotros tenemos pues un paso a paso de qué preguntas podemos hacer y cómo va a ser el tratamiento y cómo lo podemos ir desarrollando. Ahora, en el caso de que la persona no esté diagnosticada con trastorno depresivo mayor o algo parecido, ya nos toca a nosotros como psicólogos hacer nuestra evaluación diagnóstica y hacer nuestras preguntas al respecto sobre la persona. Y entonces en este periodo nosotros vamos a evaluar cuáles son las características principales de la depresión y si estas se presentan en el paciente que tenemos en esta primera sesión, para nosotros poder diagnosticar y tener esa evaluación sobre la persona. ¿Tiene depresión o no tiene depresión? Y a partir de esto nosotros vamos a ir planificando sesión por sesión. Para esto se va a encargar más que todo Jesús de explicar más o menos cómo se desarrollan todas esas sesiones. Pero bueno, volviendo a cómo es la recogida de información relevante, otro aspecto que es muy importante al momento de la recogida de información es la exploración del estado mental de la persona. ¿Por qué? Porque una persona con depresión puede tener ideación suicida, cosa que es un factor importante, pues esto es una emergencia psicológica y puede tener un impacto sumamente importante en la salud física y mental del individuo, y esto es un aspecto que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y presente al momento de nosotros evaluar a esta persona. Además de que también tenemos que hacer una exploración y una indagación a ver si esta persona también presenta síntomas psicóticos positivos. ¿Por qué? Porque estos síntomas psicóticos positivos como la alucinación y los delirios son variables disposicionales que son muy importantes al momento de la terapia y hay que considerarlas. ¿Por qué? Al momento de que nosotros estamos haciendo terapia cognitiva y estamos explorando lo que son los pensamientos de la persona, cómo estos pensamientos afectan la percepción del mundo, de sí mismo y del futuro, y por ende afecta cómo la persona se siente y cómo se comporta. Bueno, las alucinaciones son una variable que influye muchísimo en esto, sobre todo si la persona tiene alucinaciones auditivas, que en su mayoría, o según los estudios hechos estadísticamente, lo que tienden a escuchar o a ver pueden ser cosas que tienden a ser aversivas para la persona, y esto apoya emociones y pensamientos asociados a la indefensión, a sentir que no pueden hacer nada para controlar estas cosas que están escuchando, están viendo, y los hace sentirse mal, evidentemente. Pero bueno, otros aspectos que es importante que nosotros consideremos al momento de hacer nuestra recogida de información sería la historia de aprendizaje o la historia de la persona. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un trastorno depresivo mayor usualmente tienen una serie de acontecimientos que hicieron que la persona reaccionara de esta manera. Es decir, ella en algún punto tuvo que haber respondido de manera reactiva a eventos del entorno que fueron aversivos, capaz fue privada de muchos reforzadores o de algunos estímulos que fueron apetitivos o son apetitivos para la persona, que son importantes para su estabilidad, para su vida, y estos son eventos que van sucediendo y van proporcionando que se refuercen todos estos pensamientos negativos que tiene la persona. Entonces nosotros tenemos que evaluar
todo ese historial de cosas, cuando comenzó la persona a pensar de estas formas, a sentirse de estas formas, a sentirse indefensa, a sentirse sin esperanza, pero la persona a lo largo de su vida no se ha sentido así en todo su desarrollo, no. Pasaron algunos eventos que apoyaron que la persona se sintiera así, la persona aprendió a percibirse a sí misma de esa manera negativa, aprendió a percibir el mundo y el futuro de esa manera tan negativa como lo hacen las personas depresivas. Entonces esto es un aspecto sumamente importante para nosotros evaluar. Como ven, la parte de la historia de aprendizaje es algo que se tiene que desarrollar en múltiples sesiones, pero también puede ser algo que sea información relevante para lo que es las primeras sesiones o la sesión inicial. Y además, otros dos aspectos sumamente importantes para la sesión inicial es saber cuál es la actitud de la persona para la terapia y cuál es la motivación de la persona para la terapia. Parecen lo mismo, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Si hablamos en cuanto a la actitud, ya sabemos que la persona está depresiva, tiene cogniciones depresivas o cogniciones negativas, y estas cogniciones afectan en cómo se comportan. Y una de las cosas o una de las variables que afecta a esta depresión es la actitud. Es decir, la persona cada vez que va a hacer algo tiene una predisposición negativa a que eso o no va a servir, no va a tener ningún efecto, no va a generar ningún cambio. Y en la terapia esta es una variable que influye la actitud del individuo frente a la terapia, en este caso cognitiva. Entonces es importante tener esto en cuenta porque estos pensamientos o estas distorsiones cognitivas que tiene la persona referente a su depresión son variables que influyen en la eficacia de todo lo que vamos a nosotros desarrollar durante todas las sesiones. Y la motivación aunque está asociada a la actitud, no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues la motivación son qué es lo que desea, cuál es la expectativa, qué motiva a la persona a ir a terapia. Si ya la persona está en una primera sesión ahí, está sentado contigo y está respondiendo tus preguntas, es porque tiene una motivación para estar ahí. Y esa motivación es importante para que tú como psicólogo la utilices para poder seguir desarrollando y mantener a la persona en terapia, para que esa persona pueda seguir desarrollando sus competencias, pueda seguir cuestionando todos estos pensamientos que les hacen sentir mal, y esa motivación es sumamente importante. Si la persona llega ya con una motivación baja, que también es totalmente coherente con la depresión, que es lo que estamos hablando, es importante intentar motivarla. ¿Por qué? Porque esta misma depresión puede hacer sentir que la terapia tampoco es una solución, puede sentirse indefensa también ante la misma capaz no ante la terapia, pero la terapia no la sienta como un posible cambio para todos estos pensamientos, y sentirse indefensa ante la vida en general. Y esta indefensión ante la vida hace que no hay nada que pueda hacer para generar cambio. Esas son cosas que se tienen que cuestionar, que se tienen que discriminar durante la terapia para poder hacer esta modificación y hacer que la persona pueda tener un desarrollo, tener un cambio. Pero son variables que se tienen que tener en la primera sesión, porque son importantes para poder desarrollar toda la estructura de lo que es la terapia cognitiva y en base a la persona, porque a pesar de que nosotros tenemos en cuenta el diagnóstico, ya Eliángel había dicho que nosotros no trabajamos con ese tipo de etiquetas, y al momento de la persona nosotros no la sesgamos con esta etiqueta, sino que trabajamos con estos pensamientos que tiene para que ella pueda, o la persona pueda ir trabajando sobre sus pensamientos, cuestionándolos constantemente, analizando la evidencia que tiene sobre esto para poder irse sintiendo mejor y ir cambiando este sentimiento de indefensión frente a la vida. En cuanto a los objetivos principales que nosotros podemos tener en cuanto a lo que es esta terapia cognitiva para la depresión, bueno, ya en parte hemos hablado de unos rápidamente sobre lo que es la formulación o la iniciación de esta alianza terapéutica con este paciente que estamos conociendo en este primer encuentro, conocer lo que es el motivo de consulta y, bueno, algo importante dentro de esta primera sesión que plantea Beck, que es intentar disminuir los síntomas.
Y bueno, para intentar disminuir los síntomas, por lo menos un poco en la primera sesión, tampoco podemos esperar resultados muy significativos en lo que son 45 minutos que nosotros estamos apenas conociendo a la persona, pero sí podemos intentar disminuir brevemente o intentar que la persona discrimine ciertas cosas. Entonces ese puede ser un objetivo, discriminar o seleccionar cuáles son los síntomas objetivos que están llevando a esta persona a consulta o que llevan a la persona a sentirse mal consigo mismo y tener toda esta depresión que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿cómo pueden ser estos síntomas? Bueno, principalmente a nivel cognitivo, qué pensamientos tiene sobre sí, qué pensamientos tiene sobre el mundo, qué pensamientos tiene sobre el futuro. Esto pueden ser una serie de síntomas cognitivos, o también recordar situaciones que le hacen sentir triste constantemente, o ver imágenes que le recuerden situaciones negativas. Todas estas son cosas o situaciones que pueden causar que la persona se sienta así. Ahora, a nivel conductual también pueden suceder eventos, o la persona puede tener como ciertos hábitos, ciertas rutinas que pueden influenciar a uno en que la persona esté o no deprimida. Esto también tiene que ver en parte con lo afectivo. O sea, lo afectivo es algo importante dentro de los síntomas, ese malestar emocional que siente, esa tristeza constante, si la persona se siente triste constantemente, o esta falta de placer, esta falta de conductas voluntarias, pueden ser síntomas que influyen dentro de la terapia. Entonces, ¿qué nosotros queremos intentar en esta primera sesión? Bueno, identificar estos eventos que pueden ocasionar estos síntomas, cuáles son los síntomas y, si es posible, cómo se refuerzan estos síntomas, porque si la persona mantiene estas conductas y estos comportamientos de manera constante, porque hay un reforzador que mantiene estos pensamientos, estas conductas, estas respuestas fisiológicas, estas emociones se mantienen porque hay algo que las refuerza en el ambiente. Entonces es importante intentar identificarlas. No necesariamente vamos a poder lograrlo en la primera sesión, que esto es lo que estoy hablando en la primera sesión, pero bueno, puede ser uno de los objetivos que nosotros intentemos realizar. Ahora, ¿cómo? Ya una vez nosotros hemos discriminado o hemos seleccionado algunos de los síntomas que hemos logrado entender del paciente a través de la entrevista, de las preguntas que le hemos realizado, podemos intentar contrarrestar estos síntomas a través del cuestionamiento, a través de la búsqueda de evidencias en el ambiente o en la misma persona, que cuestione estos pensamientos que la llevan a sentirse de esta forma, que logre hacer la relación que el pensamiento y las respuestas fisiológicas y conductuales, emocionales, tienen una relación con lo que piensa, y esto modifica y modula cómo la persona se comporta, cómo percibe el mundo a través de estos pensamientos. Entonces, que la persona logre hacer esta relación sobre cómo piensa y cómo esto influye en cómo se comporta después, puede ayudar a que la persona también mejore la calidad de su propia autoobservación. O sea, si la persona se autoobserva, también sirve como una modificación de comportamiento, y esto es algo que se puede iniciar a desarrollar desde la primera sesión. Y bueno, es importante hacer un énfasis en lo que es el procesamiento adecuado de la información. Esto voy con lo que ya había hablado previamente sobre el cuestionamiento de esta información que tenemos en el pensamiento, porque cuando nosotros pensamos, estos pensamientos que tenemos, estas conductas verbales interiorizadas, son conductas verbales que nosotros hemos aprendido en algún momento. Es contenido que estuvo en el ambiente antes de nosotros tenerlos en nuestra propia cabeza. Entonces, para que nosotros cuestionemos este contenido que ya nosotros hemos aprendido, primero tenemos que hacer un foco. Vamos a escucharlo, vamos a observarlo, vamos a analizarlo, a ver cómo lo procesamos, qué procesamos nosotros de todo esto, y cómo este procesamiento de esta información, este contenido que nosotros estamos pensando, cómo eso afecta nuestro estado emocional. Entonces, bueno, siempre es importante hacer este énfasis en el procesamiento de esta información, y eso se va desarrollando en todas las sesiones, como ya posteriormente Jesús va a poder explicarles y desarrollar cómo esto se ve representado en distintas sesiones, en distintas tareas que se le van mandando al paciente, pero tiene un comienzo, y desde la primera sesión este tipo de cosas se pueden empezar a trabajar. Y para finalizar con la primera sesión, yo creo que es importante, y bueno, Beck plantea que es importante hacerle un feedback a la persona. Es decir,
hacerle por lo menos un resumen de lo que hemos hablado, intentar condensar la información y darle un cierre, porque así como hubo un inicio con preguntas cálidas, intentar ser empático y todo esto, es importante que todo eso que ya se desarrolló desde el inicio y todo ese proceso de identificar y discriminar cuáles son estos pensamientos que afectan negativamente a la persona, es importante que cerrar toda la información, porque se hablaron muchas cosas y se intentaron abordar temas que son complejos, que tienen una influencia emocional en la persona. Es importante darle un cierre para que toda esta información pueda procesarse adecuadamente y pueda utilizarse para las próximas sesiones. Esto, a pesar de que Beck lo plantea para la primera sesión, es importante también mantenerlo para poder desarrollarlo en sesiones futuras. Es importante tener en cuenta, antes de iniciar las sesiones, cómo se estructuran las mismas dentro de la terapia. Para ello, Beck toma en cuenta, dentro de la terapia cognitiva para la depresión, aproximadamente unas 20 sesiones, la cual ejemplifica con una de sus pacientes. La claridad de los objetivos en cada sesión nos va a permitir manejar la estructura de las sesiones con mayor claridad, apuntando siempre al cumplimiento de dichos objetivos. Para las sesiones 4 y 5 se tienen como objetivos previstos discutir las conexiones, así como también identificar cuál es el contenido de esos pensamientos, tomando en cuenta la frecuencia de los mismos a lo largo del día. Es importante identificar en qué momento del día o situaciones tiene mayor auge dichos pensamientos. Para ello, nuevamente se le envía tareas al paciente de continuar haciendo registros de sus pensamientos, conductas y emociones, y adicionalmente se le puede incorporar la realización de una lista de responsabilidades, bien sea responsabilidades de trabajo, académicos, familiares o hijos. Para las sesiones 6, 7 y 8 se tiene como objetivo discutir los pensamientos del paciente relacionados con sus responsabilidades. Adicionalmente, es importante durante estas 3 sesiones revisar las condiciones, en particular las expectativas del paciente ante sus debo en lugar de quiero. Por ejemplo, hacer notar dentro del verbatim de la paciente la diferencia entre debo hacer esta actividad a quiero hacer esta actividad. En la medida en que la paciente logre discriminar estas diferencias, le va a permitir, dentro de las tareas sucesivas, identificar errores cognitivos y buscar explicaciones alternativas. Para las sesiones 9, 10 y 11, los objetivos previstos para el paciente se tiene el evaluar los problemas de una forma realista en lugar de autocriticarse. Centrarse en las autocríticas y trabajar en respuestas para hacerle frente va a permitir que el paciente aprenda a discriminar mucho más rápido sus respuestas y por ende la modificación de su comportamiento ante tales pensamientos. Para las sesiones 12, 13, 14 y 15, los objetivos previstos serán continuar trabajando sobre las autocríticas, centrarse en los supuestos subyacentes, y para estas sesiones se espera que el paciente pueda evaluar la base de sus autocríticas y otras reacciones depresivas. También se puede incorporar en la sesión la investigación de las actitudes y creencias del paciente que pudieran estar manteniendo la depresión. Otro punto a tomar en cuenta es discutir con el paciente problemas puntuales que le aquejan y revisar errores o distorsiones cognitivas que tienen acerca de él. Finalmente, para las sesiones 16 al 20, se espera que el paciente pueda reconocer su progreso y detectar posibles recaídas. Luego de completadas las sesiones antes mencionadas, se realizará un seguimiento al paciente con consultas mensuales cada 2 meses o cada 6 meses. Durante el periodo de seguimiento se espera que el paciente continúe sin deprimirse o detectar con antelación posibles recaídas al observar sus condiciones. Se espera que el paciente pueda afrontar sus problemas y reconocer sus pensamientos automáticos. Luego del seguimiento a largo plazo, el tratamiento habría finalizado.